Amados hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendice a cada uno de ustedes. Que el poder de Dios, la gracia bendita del Señor sea con cada uno de nosotros. Abrimos la Escritura para poder compartir esta palabra hermosa, preciosa de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí vamos a estar meditando por unos minutos, como acostumbramos estos días miércoles. Leo en el nombre del Señor, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria a los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. La actual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación, vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dios bendiga esta palabra. Padre querido, gracias por estar acá. Honramos tu nombre y confesamos, Padre, tu gloria maravillosa. Confesamos, Padre, tu gloria extraordinaria. Suplicamos tu presencia con nosotros para poder compartir esta escritura, papá. Te amamos, te adoramos y honramos tu nombre. Suplicamos tu gracia bendita sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pablo estaba hablando, hablamos del saludo, hablamos también de la obra preciosa que la palabra de Dios estaba haciendo y el Espíritu Santo en esta vida de los hermanos tesalonicenses. Y Pablo también, hermano, nos habló a través de esta palabra la semana pasada, de que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en demostración del Espíritu y de poder. Y también cómo ellos ya no necesitaban predicar, porque esta iglesia tan nuevita en el Señor ya daba manifestación plena de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Entonces el evangelio se había multiplicado, la palabra se había multiplicado a través de esta gente, no solo por verbalizar la palabra, sino básicamente por
mostrar la palabra a través de vidas transformadas. Pero, al parecer, Pablo, que salió huyendo, recuerden, de Tesalónica, porque vinieron los de... salió huyendo de acá de Tesalónica y fue a Berea. Cuando Pablo sale de acá, hay una comunidad judía fuerte, y al parecer la iglesia de Tesalónica estaba creciendo en gracia, en poder, en presencia, en testimonio poderoso, como lo vimos ya las semanas anteriores, de las obras de fe, del trabajo de amor y la perseverancia que tenían. Pero eso tenía lucha, tenía dificultades. ¿Con quién tenía dificultades? Con los enemigos que generalmente encontraba Pablo, que era muy fuerte el tema de los judaizantes, la gente judía que buscaba, ¿no es cierto?, no solo que seamos cristianos, sino que también nos hagamos judíos. Eso era muy fuerte. Detrás del apóstol Pablo siempre iban estos personajes que habían conocido a Jesús, aceptaban a Yeshua como el Mesías, pero decía que no era suficiente eso, que había que circuncidarse, guardar todo el repósito del asunto. Ahora, Pablo va a entrar como a defender un poco lo que él está viviendo, porque eran personas nuevas. Entonces seguramente esta lucha y esta levadura, ¿verdad?, podía haber afectado a estos hermanos. Por eso Pablo dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, vacía. Y dice: pues habiendo sido antes ultrajado en Filipo. Recordemos que él fue golpeado, fue latigado en Filipo, fue puesto en la cárcel y sido ultrajados en Filipo. O sea, cuando Pablo llega a este lugar, seguramente todavía se podían ver evidencia de lo que él había vivido ahí en Filipo. Seguramente heridas, quizás todavía moretones pueden haber habido todavía en su cuerpo, ¿ya? Pero Pablo dice: como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, Pablo dice: oye, nosotros fuimos a ustedes, hubo gran oposición, más encima nosotros estábamos debilitados, las marcas de lo que había sucedido estaban en nuestro cuerpo, pero tuvimos de nuevo, tuvimos inspiración, tuvimos poder, la unción fluyó a través nuestro para anunciaros el Evangelio. O sea, esto es sobrenatural. Naturalmente cualquiera se viene abajo, naturalmente cualquiera dice: yo no voy más, o déjeme descansar, me voy a tomar un reposo, voy a tomarme una licencia, diría hoy día alguien. Hermano, pero Pablo es el tipo que se para de nuevo y va y camina y se mueve, como a veces recuerdo cuando era pequeño y los juegos se ponían en la plaza de armas, cuando en los juegos, la silla voladora, la rueda de Chicago, los patitos, todas esas cosas, los que tienen años saben a lo que me refiero. Pero habían unos que se llamaban unos gatos que ponían, y uno le tiraba unas pelotas así hechas de panty, de calcetas, y los golpeaba y parecía que se caían, pero se volvían a parar. Pablo era así, como un gato porfiado, se volvía a parar, pero no se paraba en su fuerza, sino que se paraba en el poder de Dios. Pablo sabía muy bien lo que era decir y por qué proclamaba y decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. No solamente por aspecto económico, donde habla en Filipenses, sino porque él era una persona, hermano, donde los enemigos pensaron un momento se acabó, y sabía que Dios lo levantaba de esa situación. Pablo entonces llega acá después de estar en Filipos, les anuncia el Evangelio en medio de gran oposición, ¿ya? Porque nuestra exhortación no procedió, ahora dice la motivación que lo mueve a Pablo, de engaño. Pablo no andaba engañando, ya, de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Hay tres cosas que mueve ahí, ¿no es cierto? De error, o sea, no estamos errados, no estamos equivocados, no fue con motivos impuros, ni fue con el deseo de engañarlos a ustedes. Eso Pablo lo enfatiza acá en este momento, ¿verdad? Él declara, hermanos amados, que no está bajo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? No está bajo esa motivación del corazón, ¿ya? No procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño,
¿ya? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Pablo dice, yo pasé una prueba, ¿ya? Y recuerde que Pablo tuvo harto examen también en la iglesia. No fue de la buenas a primera, como algunos pretenden hoy día. Se entregan al Señor y pareciera que inmediatamente van a tener el apostolado o el ministerio. No, los ministerios de la iglesia deben ser probados. Y Pablo fue probado hasta que viene el corazón de Bernabé, que lo va a buscar a Tarso, ¿verdad? Y lo trae a Antioquía. Y estando en Antioquía, ministra, la iglesia lo conoce, sabe lo que hay, la inspiración, el poder, la presencia, la palabra, la revelación que Pablo tenía. Y ni siquiera la iglesia toma iniciativa propia, sino que es el Espíritu Santo el que le dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y ahí comienza el ministerio. Entonces fui aprobado, ¿no es cierto? Según... ¿a dónde voy? Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. ¿Cómo hablaba Pablo? Dice que Pablo hablaba no para agradar a los hombres, sino que a Dios que prueba nuestros corazones. O sea, Pablo no está para llevar algo que deguste el oído, ¿ya? Que haga sentir bien a las personas simplemente. Él tiene el Evangelio, y el Evangelio es la gracia de Dios, la gracia que llama al arrepentimiento, la gracia que llama a la conversión, la gracia que llama a una entrega completa, genuina y verdadera. La palabra que Pablo predica es la que dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Es lo que predica Pablo, es lo que enseña Pablo, de convertirnos de las tinieblas a la luz. Es el Evangelio de Cristo, ¿ya? No solamente el Evangelio que dice que Dios lo dio todo, solamente, porque de ahí parte todo. Dios lo dio todo, pero el receptor del Evangelio tiene que aceptar que Dios lo dio todo para rescatarlo, no para que siga lo mismo. Entonces Pablo no habla para agradar el oído, ¿ya? No habla para eso. No habla de esa manera, sino a Dios. O sea, él dice, yo soy esclavo de Dios. Es a Dios a quien debo darle cuentas de lo que he hecho, no he hecho, cómo me he comportado, cómo me he movido, cómo he avanzado, cómo he predicado la palabra, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos, dice Pablo, de palabras lisonjeras, como sabéis, nuestras palabras aduladoras, ni encubrimos avaricia. O sea, predicamos pensando en la ofrenda, pensando en los recursos. No, dice Pablo, no predicamos de eso. Aunque Pablo sabe perfectamente, y él lo declara, hermanos, que el obrero es digno de su salario. Pero dice, no, nosotros no lo hicimos así. De partida sabemos bien que Pablo en todos lados donde iba trabajaba con sus propias manos y fabricaba tiendas. Y solo a la iglesia de los filipenses le aceptó ofrendas y que los sustentaron. A ninguna otra iglesia, porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, como Dios es testigo. O sea, que la avaricia vaya al corazón. Las palabras podían escucharlas los tesalonicenses, pero la motivación de corazón solo Dios podía verla. Y dice, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Otra cosa interesante que Pablo usa acá, ¿no es cierto? Usa la palabra apóstoles, no usa apóstol como apóstol, sino como apóstoles. Entonces involucra aquí a Silvano y Timoteo, o Silas y Timoteo, como apóstoles del Señor. Estos no son igual que los apóstoles del Cordero, pero está el ministerio apostólico en ellos. Y eso es lo que muchos hoy día no quieren creer o no aceptan. Yo creo que el ministerio apostólico está presente, activo. Tampoco creo, hermanos, que cualquier persona es un apóstol, porque acá dice que es probado. Hay algo que ocurrió, hay algo que sucedió, y no es una persona cualquiera, no es una persona que se le ocurrió, recibe una palabra y te constituiste apóstol, no. Tiene que haber también un bagaje, un testimonio probado, ¿ya? Como apóstoles de Cristo.
Entonces Pablo dice, nosotros no tenemos una mala motivación, nosotros hemos predicado a Cristo bien, lo hemos hecho bien, nosotros no lo hicimos para agradar a los hombres, sino a Dios, no lo hicimos para sacar algo de ustedes materialmente, no, y hay que tener cuidado de eso, porque hoy día hay mucho de eso en el reino, hay mucha gente así hoy día, ¿ya? No está basado en impureza, en motivos impuros. No estamos ahí, no estamos para agradarlo a ustedes, estamos para agradar a Dios. Pero sí, lo que Pablo va a recalcar de que ellos tuvieron, hicieron y compartieron, fue lo que dice que antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que con ternura cuida a sus propios hijos. Hermanos, eso es potente, amén. Ellos cuidan, ellos engendran, y tiene esta actitud cariñosa y tierna, ¿verdad? Como de una madre, ¿ya? Que cuida con ternura a sus propios hijos. Eso es lo que hace Pablo. Dice, eso es lo que, si quieren decir algo de nosotros, díganos eso, que fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y parte de esta carta es lo mismo, porque Pablo está tremendamente preocupado, ya lo hablamos en la introducción de esta carta. Está preocupadísimo por el destino, lo que está ocurriendo con estos hermanos tan pequeños, tan nuevos en el Evangelio, pero que él tuvo que abandonar, dejar, no porque no los amaba, sino porque ellos mismos le pidieron que se fuera, si no Pablo hubiera muerto ahí. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué poderoso es eso, hermanos. Qué potente es esto que Pablo dice, porque la motivación de Pablo, como él enseña en 1 Corintios el amor, Pablo ama profundamente a estas personas. Pablo dice, no solo hubiéramos querido entregar el Evangelio, que es lo más grande que podían entregar, sino también pudiéramos daros nuestras propias vidas. Hermanos amados, eso es lo más grande que hay, porque el dador de todo es el Señor, y Él dio su vida, ¿verdad? Dio a su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros. Y Pablo dice, esto es lo que tenemos nosotros. ¿Cómo necesitamos tener esta actitud en nuestra vida? Hoy día en la sociedad que vivimos tan desapegada, tan indiferente, hermanos, encontrar personas que quieran darle a otros, entregarse a otros, rendirse a otros. A veces cuesta hasta dar un abrazo, a veces cuesta hasta dar una mano, dar una sonrisa, y no cuesta nada, pero hay personas que le cuesta. Pero mire lo que dice el apóstol. En la iglesia, la gente que llega a la iglesia debe encontrar una atmósfera de aceptación, debe encontrar una atmósfera de amor, debe encontrar una atmósfera donde no se les condene, sino que se les reciba. Y tendrán que ser confrontados con la palabra para los cambios, para las transformaciones que ellos necesitan y que Dios quiere hacer en sus vidas. Pero el amor debe estar en nuestras vidas. El amor debe ser una realidad en nuestros corazones para todos. Mire, Pablo casi no conocía a esta gente, pero Pablo dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido no solo entregaros el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo trabajaba arduamente con sus manos y hermanos, estaba ahí moviéndose, avanzando, fluyendo, ¿no es cierto?, en esta gracia. Y al final decía, nos damos tiempo, nos damos los espacios para predicar el Evangelio, para entregarles la palabra, para edificarlos, para ayudarlos, para nutrirlos en la fe que han abrazado. Eso es extraordinario. Y bendigo a todos los pastores, hermanos, que con fatiga pueden servir a Dios después de intenso trabajo, siguen sirviendo a Dios. Y hermanos, lo que yo no entiendo a veces es por qué hay personas que pueden hacerlo y personas que no pueden hacerlo. Personas que tienen tiempo para
el Señor, para el reino, para seguir sirviendo a Dios, mientras que otro parece que el único tiempo que tienen es el día domingo para servir al Señor y nada más. Así que honro a aquellos que sacan tiempo y fuerzas para servir a nuestro Dios sirviendo a su pueblo. Amén. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Mire, le dice Pablo, pueden decir lo que quieran los de allá afuera, pueden decir lo que quieran, pueden insultarnos, pueden decirnos cualquier cosa, pero lo que estamos seguros es que ustedes son testigos, y Dios también, ¿de qué? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo, cuando usa irreprensibles, hermanos, debería ser el mismo sentir que hace en Timoteo. O sea, te pueden acusar, pero no pueden encontrar nada digno en ti. Porque es imposible que no digan cosas, que no digan mentiras. Pero la palabra dice, gozaos y alegraos. Amén. Gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es el tema. Podían decir cualquier cosa, pero era mentira. Porque Pablo se comportó entre ellos santa, justa y irreprensiblemente. Eso quiere decir, hermano, que Pablo no era un carnal. No andaba en carnalidades. No andaba justificando su pecado. Andaba entregado a Dios. Y es lo que Dios quiere. El Evangelio tiene que producir cambios poderosos en nuestra vida. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Qué hermosa figura, hermanos, del discipulado, ¿verdad? Que se está entregando, que estaba dando Pablo ahí a esta gente, entregándole, ¿verdad?, el Evangelio, y después exhortándolos, animándolos, consolándolos, quizás también corrigiéndolos, mostrándole camino. Os encargábamos que anduvieseis, ahí está, ¿no es cierto?, como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, hay una cosa que se llama la predicación del Evangelio, la predicación que busca evangelizar, que busca que la gente se convierta a Cristo. Le entregamos el plan de salvación, pero existe esto también, hermanos, de la exhortación, la consolación y la corrección para que la gente, hermano, ande como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Porque no fuimos llamados para vivir como vivíamos antes, no fuimos llamados para estar como estábamos antes, fuimos llamados para honrar al Rey, para que nuestra vida sea transformada por el poder de Dios, para eso fuimos llamados. Hermanos, para eso Dios nos alcanzó. Amén. Entonces tiene que haber un cambio, no solo porque son los apóstoles, no, esto es para todos los cristianos, todos los creyentes debemos andar así, santa, justa e irreprensiblemente. Amén. Así debemos andar. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Ahora va a dar gracias de nuevo, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios. Y aquí creo que está la clave de estas personas, de por qué pudieron ver todo este fruto tan grande. Porque ellos recibieron la palabra apostólica como lo que era, una palabra de Dios, sino palabra de hombre. No palabra de hombre, porque a veces pareciera que recibimos la palabra, simplemente hace lo que dijo el pastor el domingo, pero no soy capaz de recibir la palabra del Señor, la palabra de Dios, que va a través de lo que el pastor, ¿no es cierto?, está entregando, compartiendo, o quien predique, o quien enseñe. Pero hermanos, cuando una persona recibe la palabra y sabe que es la palabra de Dios, y la acepta como la palabra de Dios, la palabra de Dios no vuelve vacía. Eso es lo que dice la Escritura. La palabra de Dios no vuelve vacía. Hará la obra para la cual envíe. Pero se encuentra con esta posibilidad humana de que el hombre se cierra la palabra o se abra la palabra. Si usted es calvinista dirá, no se puede eso. Nosotros no somos calvinistas, somos arminianos. ¿Ya? Y creemos que uno se puede cerrar a la palabra. Y que la palabra no haga la obra.
Aquí hizo la obra perfecta, maravillosa, extraordinaria, porque esta gente recibió la palabra, se abrieron a la palabra y se recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros y la recibiste no como palabra de hombre, sino es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Recordemos que el autor de Hebreos, que es Dios, pero a través de ese autor humano, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Amén. Discierne aún las intenciones del corazón. Divide, no sé, ahí lo voy a leer textualmente. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Estos hermanos se pusieron a la palabra, y se abrió la palabra, y la palabra se metió hasta lo más profundo de su ser, y mire lo que va a ocurrir, qué fruto va a haber de eso. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los hermanos acá, hermanos míos de Tesalónica, recibieron la palabra, como lo es la palabra de Dios, y eso les permitió a ellos enfrentar la dificultad, les permitió enfrentar la persecución, les permitió enfrentar, hermano, toda esa obra de tiniebla que había contra ellos. Tal como dice Pablo, porque hace un símil con lo que ellos vivieron en Judea, en Israel, porque en Israel se oponían, no sé, todavía se oponen, ¿verdad? Y dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, no recibían, y todavía no reciben, lamentablemente. Hay que orar por Israel por eso. Pero estos hermanos habían recibido persecución. ¿Y por qué permanecen firmes? ¿Por qué están estables? Porque, hermanos, están en la palabra. Están en la palabra. La palabra es una roca, una fortaleza. Amén, que nos conduce al Señor. Entonces, cuando usted está en la palabra, usted está sólido, está firme. Recuerde que Jesús dijo que el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, vino la lluvia, subió el río, golpeó contra la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca espiritual es Cristo, pero en el contexto de ahí dice, hermanos, que la palabra, lo que está en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, que algunos la vemos como la constitución, decimos así, del reino de los cielos. Ese pasaje, hermano, esas verdades y toda la verdad de la palabra, si usted se asenta sobre ella, hermano, puede golpear, puede darle al enemigo, pero usted no va a caer porque está fundada su vida sobre roca sólida, sobre verdades eternas, porque pasará el cielo y la tierra, pero la palabra no pasará. Estos hermanos sufrieron, padecieron, hermanos, luchas, dificultades, pero permanecían firmes, con un testimonio poderoso. Ya sabemos que a partir de ellos la palabra se divulgó por todos lados. A partir de ellos el testimonio de ellos corría. Se recuerde que Tesalónica pasaba esa famosa carretera, la Vía Ignacia, hermano, por el medio de la ciudad, y conectaba al oriente con el occidente. Ahí pasaba gente, había un centro comercial, no un mall, era un centro comercial muy fuerte, mucha gente venía, iban de un lado a otro, pero algo que empezó a resaltar en esa ciudad es que había una iglesia que estaba produciendo cambios. Hermanos, cuando la iglesia está llena de la palabra, llena del Espíritu, viviendo conforme a los planes de Dios, algo sucede, hermanos, en esa ciudad. Y eso nosotros estamos esperando hace rato. Muchos pastores,
el pastor que predicó en la plaza el día 15, hermanos, hablaba, el pastor Marcelo, hermanos, de lo que esperamos para nuestra ciudad. Esperamos una visita de Dios, pero tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar ceñidos en la palabra, tenemos que estar fortalecidos en la palabra, parados en la palabra, viviendo en la palabra, siendo transformados por la palabra para vivir justa, santa, irreprensiblemente, tal como los apóstoles, porque, hermanos, es para todos, no para algunos, no es para algún grupo selecto que puede llegar a un nivel de santidad. No, después vamos a leer el capítulo 5, cuando dice, hermanos amados, que y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Y alguien se asusta y dice, ¡ay, qué terrible eso! Muy grande. Pero el verso 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos llama a algo, pero Dios nos capacita para algo. Dios, cuando nos llama a algo, Dios nos capacita para algo. Si Dios lo llamó a ser un misionero, Dios lo va a capacitar para eso. Si lo llamó, hermano, a ser un maestro, Dios lo va a capacitar. Si lo llamó, hermano, a ser un mártir, Dios le dará la capacidad de ser mártir. Si Dios nos llamó a ser santos, Dios nos da toda la capacidad de ser santos y puros de corazón. Gloria a Dios. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo estaba ligado con esta gente y eso produce algo hermoso, hermanos amados, cuando nos ligamos, cuando estamos juntos, porque la iglesia no puede ser un lugar, un club donde uno viene de vez en cuando, entrega una ofrenda, entrega un diezmo, trae las primicias. Hermano, la iglesia requiere interacción, requiere este afecto profundo que debe haber en el corazón. Eso tiene el apóstol con sus hermanos y los hermanos entre hermanos también, obviamente. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué dice Satanás? Nos estorbó el apóstol, hermano, porque Dios de alguna forma permitió eso, no sabemos por qué. Hermano, Satanás es un enemigo que está vencido, pero usted no puede olvidar que también tiene, hermano, artimañas en contra suya, en contra de nosotros. Por eso debemos estar siempre alertas, siempre atentos, cuando nos estorba el diablo, cuando Dios nos está impidiendo, porque en un momento, por ejemplo, cuando leímos Hechos 16, no fue Satanás el que le impedía a Pablo pasar a Asia, sino que era el Espíritu de Dios. Y acá Pablo dice, yo quise ir allá, pero Satanás nos estorbó. ¿Cómo discernió eso Pablo? No lo sabemos. ¿Cómo se dio? No lo sabemos. Pero hace las dos, la Biblia nos da las dos imágenes. A veces Dios te cierra la puerta y hay que someterse y sujetarse y rendirse al Señor. Cuando Dios te cierra la puerta, uno tiene que sujetarse, rendirse. Dios abrirá otra. Dios le abrió otra puerta a Pablo en Europa, más grande, más poderosa, más potente. Hermanos, pero cuando Satanás cierra la puerta hay que luchar, hay que pelear, pero hay que discernir qué es lo que nos está estorbando, qué es lo que nos está complicando. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Quiero terminar diciendo, hermanos, la importancia tan grande que hay de poder ganar a otros para el Señor. De buscar que Dios, hermano, obre y fluya, constituirnos en padres espirituales de otros, madres espirituales de otros, tener ese corazón, porque eso es gozo y corona. Eso dice Pablo. Hermanos amados, usted también puede vivir eso, yo también puedo hacerlo. Hay personas que se le abren puertas magníficas, gloriosas. Yo veía con gozo que no recuerdo qué fecha, por el 12, por ahí más o menos, a nuestro hermano Sneider Rodríguez se le abrió una puerta amplia y generosa por allá por Nogales, donde fue a compartir creo a 60 jovencitos de una escuela. Todos oraron con él, gloria a Dios por eso, y Dios use mucho más en Sneider y se abran más puertas. Pero quizás usted no va a llegar a ese punto, porque la unción es diferente, el llamado es diferente, yo no sé. Pero sí, usted todos los días tiene la oportunidad de ganar a alguien, de predicarle a alguien. Usted domingo a domingo ve que llega gente aquí a la iglesia y usted puede atender a esas personas. Yo cuando recién me convertí al Señor, recuerdo que había un hombre, varón de Dios, que ahora es pastor,
que tocaba la guitarra, ministraba la alabanza, estaba sentado al principio, junto a su novia en esos años. Y cuando terminaba la predicación, él dejaba su guitarrita ahí y tomaba su Biblia, recuerdo bien, la ponía bajo el brazo así, y venía donde yo llegaba y se acercaba y me hablaba y me abría la escritura. Queridos hermanos, podemos marcar vidas a través de nuestra acción, nuestra actitud. Dios nos envía gente a nuestro propio lugar de reunión para que le hablemos, para que le compartamos, para que durante el café que tenemos acá poder acercarnos y ministrar cómo te llamas y hacer que esa persona se sienta amada y bendecida y usted pueda decir después gozo y corona mía. ¿Quién sabe a quién usted puede guiar a los pies de Jesús? Dios solamente sabe. Recuerdo esta historia que le he contado alguna vez cuando escuché a un pastor de apellido Gómez, Cashi Gómez, que era argentino y estaba en Santiago, y dice que él pertenecía a un grupo rockero y un día iba drogado con su guitarra, pelo largo, un poco sucio, y escuchó música y entró a una iglesia. Y cuando entró a la iglesia vio la música y vio muchas jovencitas y dijo, bueno, hay música, hay mujeres lindas, me quedo en este lugar. Y entró. Cuando él entra a la iglesia, toda la gente lo mira, toda la gente lo observa, se sienta. Y mientras cantan está bonito todo. Después subió el pastor a predicar y lo encontró aburrido y se va, dice. Sale a la puerta y cuando va a la puerta hay un joven en la puerta y lo detiene, le dice, ¿te vas? Sí, no, pero ¿por qué no te quedas? Y dice él, prácticamente me rogó que me quedase. Y más que por la convicción, me quedé casi por lástima de ese joven que quiso que me quedara. Vuelve a entrar a la iglesia lo vuelve a mirar. Siempre lo miraba a la iglesia porque la iglesia a veces cuando entra gente extraña parece que es el infierno mismo, y no. Era uno que Dios estaba llamando a su reino, hermanos. Termina la predicación del pastor y él no sabe cómo, pero toma aliento y pasa al altar. Cuando llega al altar nadie quiere orar por él, excepto un anciano, un hombre ya maduro. Y cuando termina y lo guían a los pies de Jesús, el anciano lo abraza, no le importó su pelo, el olor a marihuana, nada. Quiso solo abrazarlo y bendecirlo y ministrarle amor. Y él terminó ese testimonio llorando y dice, cuando yo me gradué en el seminario bíblico, me parece que era en Buenos Aires, ese hombre fue el que me entregó el certificado y me dijo el diploma, aquí estás. Y lloraba, porque dijo, si no hubiera sido por ese muchacho que me atajó en la puerta, si no hubiera sido por ese hombre que me abrazó, quizás yo no estuviera. No se acordaba del pastor, de la predicación, nada, se acordaba de la actitud de esa gente. ¡Wow! ¿Cuánto podemos ganar? Pablo tenía un corazón, tenía una palabra poderosa, la palabra de Dios, pero tenía un corazón maravilloso, hermano, que decía, ¿no es cierto?, que todo el mundo sea salvo, que todos puedan conocer de Cristo. Aleluya. Y aunque hablaran contra él, no importaba. Lo importante es que él tenía un testimonio dentro de la iglesia, tenía también, hermanos, una conciencia pura delante de Dios. Eso era claro para él. Amado Dios, gracias por poder compartir tu palabra. Te amamos, Dios, te adoramos. Oramos que tú nos des un corazón cada día más entregado, más rendido a ti, para andar justa, santa e irrepresiblemente, papá. Podamos caminar contigo, podamos honrarte y, Padre, también tener la ternura de Cristo para cuidar a mucha gente, Señor, que esta casa, esta iglesia, estos hermanos, podamos tener ese corazón, Padre, que cobije, que ayude, que bendiga a todo aquel, Padre, que se acerca a ti, Padre, y verlos como un tesoro precioso, Dios, a quienes podamos amar y bendecir cada día. Te honramos y te damos gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.